Ahora es el momento de activar esos aparatitos que os dieron a la entrada, poner el canal de español si lo necesitáis y dar la palabra a Brendan O'Mahony. Él es psicólogo forense colegiado y ejerce en Inglaterra y Gales. Además, es miembro especializado de la Junta de Libertad Condicional y redacta informes periciales para los tribunales penales. Además, O'Mahony ejerce como intermediario registrado del Ministerio de Justicia desde el año 2007 como especialista de comunicación. Tiene una dilatada carrera y una biografía que voy a intentar resumir porque lo importante es lo que él nos va a contar. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, así como también generado e impartido formaciones sobre comunicación eficaz con testigos vulnerables, sospechosos policiales y acusados en el sistema de justicia penal. O'Mahony, para finalizar, imparte formación a miembros de la Junta de Libertad Condicional sobre comunicación eficaz con presos que necesitan apoyo comunicativo. Brendan, cuando quieras. Buenos días, espero que todos me oigan. Es un placer estar hoy aquí esta mañana. Es un honor que me hayan invitado para compartir algunas experiencias hoy con todos y aprender también de todos ustedes. Es un placer estar hoy aquí. Y enhorabuena a todos los facilitadores que están en formación. Estáis a punto de embarcaros en un viaje maravilloso, estoy convencido de ello. Y es un viaje además muy enriquecedor. Así que muy brevemente hemos oído una presentación sobre a qué me dedico y fui policía en Londres muchos años e imagino que con ello empecé con mi viaje por el mundo penal y había recibido algo de formación sobre discapacidad, pero nada, en realidad, que ver con comunicación y discapacidad. Y estuve 10 años como policía y entonces empecé a preguntarme cómo podíamos hacer las cosas en aquella época sin ese conocimiento. Y cambié de profesión y me formé como psicólogo forense. Y vi que algunos de las personas con las que trabajaba eran arrestadas y en muchos casos tienen un pronóstico de discapacidad, así que trabajaba en un hospital psiquiátrico y me di cuenta de que las personas a las que detenían, sí que las condenaban por algunos comportamientos, pero también eran condenados por lo que ocurría en los hospitales. Y tuve que aprender rápidamente, a veces, a comunicarme, ¿no? Cuando estaba en programas con estos pacientes. Por ejemplo, demos formación sobre acoso sexual y programas de reducción de condena en los que teníamos que adaptar la comunicación. Así que eso es un poco en lo que estaba cuando me convertí en facilitador. Esto funciona, genial. Así que dos cosas que quería comentar aquí. Y el término que utilizamos es intermediario registrado. Y creo que ese sería el equivalente a vuestro facilitador. Así que no utilizamos, es posible que utilice intermediario registrado cuando hable de este papel. Y lo segundo es que tenemos un sistema de justicia penal acusatorio. Así que me doy cuenta de que algunas de las cosas que voy a decir a lo mejor no son iguales en España, ¿no? Y por lo tanto, y en otras partes del mundo, ¿no? Hay sistemas diferentes. Así que lo que tenemos es un fiscal, que es el que lleva a cabo el interrogatorio. Tenemos también un abogado de la defensa, que es también el que interroga a los testigos. Tenemos un juez. Tenemos a 12 miembros de la comunidad que forman parte del jurado, por lo menos en las acusaciones más graves. Así que es posible que haya algunas diferencias, pero simplemente quería mencionarlo. Bien, lo que tengo intención de cubrir
en los próximos 5 minutos más o menos es un repaso general de cómo está el panorama internacional con respecto a los facilitadores. Y luego quería concentrarme un poco más en el papel de intermediario de los facilitadores en Gales. Y me han pedido que simplemente mencione algunas de las cosas que llevamos a cabo. Nosotros llevamos a cabo algunas valoraciones, hacemos unos informes que son breves. ¿Y cuál es nuestro papel, tanto en cuando hay un interrogatorio por parte de la policía antes de ir a juicio y luego lo que hacemos ante los tribunales? Así que los intermediarios ahora están disponibles en el sistema penal, también en el sistema de familia y también en los tribunales civiles. Así que voy a hablar sobre los retos a los que nos enfrentamos también. Y también me gusta mucho hablar de las recompensas de este papel, porque es un papel que es realmente muy enriquecedor. Y luego les dejaré con algunos aspectos para reflexionar, para seguir desarrollando esta profesión, a nivel internacional. Muy bien. Antes de analizar el ámbito internacional, vamos a hablar un poco sobre por qué es tan importante el papel del facilitador. Y me he puesto en contacto con Edmore Masendeke en la Universidad de Leeds porque está haciendo una investigación doctoral ahora mismo y ha estado hablando con algunas personas que han estado frente a los tribunales y están involucrados en el sistema judicial. Y su investigación trata de hablar con las personas vulnerables. Y tengo una cita de su investigación que me ha podido compartir. Tenemos a Sean, que tiene autismo y tiene 20 años. Y cuando le estaba entrevistando dijo, no entendía lo que estaba pasando. Era como si estuviera aturdido. No entendía realmente lo que me estaban preguntando y cómo es el tribunal. Ya sabes, supongo que al entrar no entendía lo que estaba diciendo el juez y cualquiera de las preguntas que me estaban haciendo, para ser justos. Era un auténtico caos. Era como un idioma distinto que, sabes, realmente no entendía. Y creo que este es un punto muy importante y me recuerda a un caso que tuve yo también frente a los tribunales hace muchos años, hace 10 años probablemente. Y era un joven con discapacidad intelectual y ni él ni yo, nos habían comentado que habían retrasado la vista hasta la tarde. Y él estaba completamente perdido con respecto a lo que tenía que hacer. Era incapaz de entender y hacer algo con ese cambio de hora y no sabía qué hacer con ello. Así que le intenté ayudar a entenderlo, a entender qué es lo que estaba ocurriendo en el tribunal aquel día. Y no debemos olvidar lo vulnerables que son algunas personas cuando simplemente no entienden lo que está ocurriendo en estos sistemas. Bien, de nuevo, Edmore, una de sus conclusiones en una de sus publicaciones está disponible. Este está disponible. Se presentó en Disability Advocacy Research in Europe en una conferencia y dice que en resumen los participantes atribuyeron las dificultades para entender lo que ocurre en el tribunal, lo que se dice en el tribunal o el posible resultado del caso, ya que no contaban con apoyo en el tribunal. Dos de los participantes también creían que no tener apoyo afectaba a los resultados de sus casos. Y evidentemente hay mucho más, ¿no? en su investigación. Y quiero dar un ejemplo de uno de mis propias publicaciones. Esto se publicó en el año 2012, así que tiene ya 11 años. Y me gusta creer que hemos cambiado y que hemos avanzado mucho en Gales desde que tenemos a los facilitadores procesales, ¿no? Los intermediarios. Este era un caso en el que se le acusaba de asesinato y tenía un cociente intelectual de 66. Así que, un índice de memoria funcional del primer percentil, así que realmente una memoria a un nivel muy bajo, y su propio receptivo, es decir, su comprensión del lenguaje era parecida a la de un niño de 7 años. Que eso nos hace tener una idea de el tipo de persona que estaba aquí. Y
Aquí tenemos algunas de las cosas que se dijeron en el tribunal. Abogado, el abogado, ¿has olvidado cuál es tu izquierda ahora que te pregunto por ella? Así que estaban hablando de que era la izquierda y la derecha. Y el acusado dijo, se me olvida, tengo que pensar. El abogado, imagina que yo soy tú y mi espalda está hacia la puerta de entrada. La izquierda está por allí. ¿Me sigues? Así que aquellas personas que trabajan con personas con discapacidad van a entender perfectamente por qué esto es tan difícil, porque es una pregunta tan complicada. Al acusado le contesta, ¿lo es? Y el abogado le dijo, imagínate, lo llamaremos dirección blogging. Piensa que es dirección blog. Y el acusado preguntó, ¿qué significa blog? Y el abogado le dijo, es solo una palabra imaginaria porque no puedes entender la palabra izquierda. Y, como he dicho, esto es ya hace 11 años, pero bueno, esto ocurre en un tribunal, un caso en el que se está acusando a alguien de asesinato y creo que esto es uno de los casos que explican por qué necesitamos un facilitador procesal y lo vulnerable son las personas con el lenguaje en los tribunales. Pero, bueno, eh, creo que esto fue en 2012, espero que hayamos avanzado bastante, ¿no? Pero creo que era, bueno, un ejemplo bastante útil. Así que, bien, ¿cómo está el panorama internacional? Así es como está. Y lo siento por todos aquellos que estén viendo desde algún país que no haya incluido en la diapositiva, eh, pero he puesto España en la parte de arriba aquí. España creo que merecía estar aquí en la pole position, en primer puesto. Y Inglaterra y Gales, Irlanda del Norte, aunque forma parte del Reino Unido, tiene un sistema de justicia diferente y es posible que haya empezando, bueno, aprendiéndose las lecciones de Inglaterra y Gales. La República de Irlanda es nuevo también. Estuve en la República de Irlanda este verano y lo que es interesante aquí es que ahora han empezado a ofrecer un diploma de posgrado para los facilitadores procesales. Así que, de hecho, ahora tienen programas universitarios para poder bueno, tener esta profesión en la República de Irlanda. Y creo que es posible que sea el primer lugar en el que se hace. Así que en Nueva Zelanda, bueno, es fantástico. Hay muchos recursos que vienen de Nueva Zelanda. Y hay muy buenas páginas web. Se está trabajando mucho en Australia, también en Israel. Ha estado trabajando en ello desde hace ya mucho tiempo. Tenemos Kenia, Sudáfrica, Namibia y Zimbabue, Canadá, Vermont en los Estados Unidos. Creo que es el único estado que yo sepa. En Estados Unidos tenemos también sistemas en México, en Chile. Es posible que haya algunas personas de Latinoamérica, así que hola si nos siguen desde allí. He hablado con algunas personas de Chile antes y también tenemos un sistema en Taiwán. Así que estos sistemas cada vez están más presentes en todo el mundo. Y lo comento porque sí que me gustaría señalar lo importante que es mantenerse en contacto con distintos sistemas y aprender los unos de los otros, estemos donde estemos. Y el objetivo a nivel internacional, sin importar si nos llamamos facilitadores procesales o ayudantes de comunicación o intermediarios registrados, en qué parte del sistema judicial estemos trabajando, a lo mejor puede haber diferencias en la formación de los facilitadores, cuáles son los estudios que debemos tener y también, bueno, puede haber diferencias en todo ello y tenemos que adaptarnos a lo que tengamos en cada uno de nuestros países y utilizar los recursos que tenemos, pero sí que tenemos un objetivo que compartimos y es permitir la comunicación efectiva y la participación en el sistema legal, sea cual sea nuestra formación o de dónde vengamos, ese es el objetivo común. Y con respecto a los distintos papeles que podemos tener, voy a comentar algunos de los distintos sistemas. Algunos de los sistemas incluyen solamente a las víctimas, los denunciantes. Algunos de ellos incluyen
son solamente bueno, en el juicio y no se involucran en nada que ocurra antes del juicio, en la investigación, así que no están disponibles. Y así que depende un poco de cuál sea la jurisdicción. En algunos sistemas son solo para niños y, de nuevo, eh, bueno, esto varía. En algunos se incluyen adultos y personas con dificultades de salud mental, discapacidad intelectual y algunos trastornos físicos que puedan tener algún impacto en la comunicación. Y no todos los sistemas incluyen a todos esos grupos de personas, simplemente para tener una idea de cuál es el alcance de estos sistemas. Y simplemente me gustaría compartir con todos que hay bueno, aquí tenemos un link que podéis ver, podéis tener copia de estas diapositivas, no tengo ningún problema en absoluto. Y hoy, bueno, la idea es sí, compartir estas prácticas a nivel internacional y creo que eso es bueno para todos los profesionales, entender cuáles son todos estos sistemas y evidentemente también es bueno para todas esas personas que necesitan apoyo en su comunicación. Así que voy a señalar esta kit de iniciación para intermediarios de la justicia. Son 12 módulos gratuitos, que también es importante en esta época porque hay algunas restricciones en el acceso. Así que tenemos 12 módulos descargables y hay 3 idiomas disponibles, incluido el español. Así que eso es un recurso que podemos utilizar. Bien, en Inglaterra y Gales. Es un repaso general. Me estoy centrando un poco ahora en Inglaterra y Gales. Así es como recopilamos información para las solicitudes de intermediarios. Así que para niños, recogemos datos para niños que no tienen una vulnerabilidad concurrente, es decir, cuyas necesidades de comunicación es simplemente por ser niños. Y la legislación cubre esto hasta los 18 años, pero evidentemente no todos los niños hasta los 18 años, especialmente los adolescentes mayores, a lo mejor no lo necesitan, pero puede ser que sí, y en Inglaterra y Gales se permite. Pero tenemos algunos niños que tienen a veces 3 años. Creo que tenemos uno de 2 años y medio, o de 4 años. Bueno, por debajo de los 5 años, menores de 5 años, que prestan testimonio en tribunales, y a veces en tribunales penales también, con un intermediario. Y prestan testimonio y también con menos de 5 años, en algunos casos también les interrogan, y eso es posible hacerlo. Y la siguiente categoría serían niños con problemas de salud mental. Y muchos trastornos de ansiedad y también hay muchas personas con discapacidad de aprendizaje. Tenemos muchos temas complicados que pueden tener un impacto en la comunicación. Así que los jóvenes con problemas de salud mental son una categoría aparte. Así que tenemos luego niños con discapacidad del aprendizaje y con discapacidad física. Y para tener un facilitador procesal tiene que verse afectada su comunicación, así que puede ser parálisis cerebral, por ejemplo, o cualquier otro trastorno físico o con discapacidad física. Luego tenemos adultos con problemas de salud mental. Voy a mostrar algunas diapositivas en un momento sobre qué nos dicen los datos, pero adultos con problemas de salud mental, creo que al principio en Inglaterra y Gales no había demasiados de estos casos identificados por la policía y los tribunales, y a medida que han ido pasando los años, cada vez ha habido más casos de adultos con problemas de salud mental. Y en los casos en los que se ha acudido a un facilitador procesal. Y luego adultos con discapacidad de aprendizaje. Esta es una categoría muy amplia en Inglaterra y Gales. Aquí se incluyen discapacidades intelectuales, pero también se incluye dislexia y muchas otras discapacidades de aprendizaje. Y tenemos que tener un poco de cuidado aquí en esta categoría y ver qué es lo que nos dicen las cifras en esta categoría. Y luego tenemos los adultos con discapacidad física que afecta a la comunicación. Y simplemente, bueno, voy a hablar un poco aquí de cómo tenemos enfermedades motoras, por ejemplo, podemos tener ictus, podemos tener, bueno, en esta categoría tenemos también adultos con demencia, por ejemplo. Así que tenemos un montón de realidades diferentes y tenemos que pensar en la comunicación, es lo que estamos utilizando ahora mismo en Inglaterra y Gales. Y aquí tenemos un enlace a la publicación del gobierno para poder analizar estos temas con un poco más de detalle si alguien quiere saber qué hay dentro de estas categorías. Muy bien. Creo que esta es una gráfica interesante porque nos muestra
cuál es la demanda y cómo ha aumentado la demanda de facilitadores procesales en Inglaterra y Gales en los últimos 12 años. Y el sistema en Inglaterra y Gales empezó en el año 2004, se hizo un piloto en 2004 y luego se fue desplegando en todas las fuerzas policiales en el año 2008. Y estos datos son de 2010 en adelante. Podemos ver que de 2010 en 2010, un poco más de 1.000. Creo que la cifra puede ser 1.200 probablemente en aquel año. Y eso son todas las categorías, niños y adultos, con todos los grupos. Es el número de casos en los que, bueno, se identificó y se pidió un facilitador procesal. Y ahora podemos verlo como está en 2022 y ahora está por encima de 8.000 al año. Esa es la demanda. Y sé que es útil señalarlo porque, bueno, eso es lo que yo espero que aumente vuestra carga de trabajo a lo largo de los años, a medida que la gente identifique mejor las necesidades de comunicación y solicite el facilitador procesal. Así que es posible que la demanda aumente. Y simplemente quería avisaros un poco, ¿no? Para que os organicéis y planifiquéis bien el aumento de la demanda. Bueno, me han pedido que hable también de cuáles son los desafíos que afrontamos y uno lo quiero mencionar desde el principio y que lo encontré nada más empezar a investigar, es lo bueno que son los profesionales, cuán bueno es el lugar, los abogados, etcétera, etcétera, a la hora de identificar de forma anticipada cuáles son aquellas personas que tienen dificultades de comprensión o de comunicación. Y yo, volviendo un poco a mis primeros años, y si yo hubiera podido identificar a esas personas, no lo sé si hubiera sido capaz o no sé si he mejorado tampoco desde entonces. Todavía hay problemas, todavía es difícil y la investigación nos demuestra que todavía hay dificultades para investigar o para determinar cuáles son las necesidades de comunicación. Mucha gente lo enmascara, lo oculta. Tú le puedes preguntar a alguien, ¿tienes una discapacidad intelectual? ¿Tienes dificultades de aprendizaje? ¿Tienes alguno de estos problemas? Y te pueden decir no. Y puede haber distintas razones para ello, pero una de esas razones podría ser que no lo saben, otra podría ser que no te lo quieren decir porque no quieren revelarlo. Pueden sentirse avergonzados y no quieren que se les mire como gente que necesita ayuda. Creo que ese es uno de los principales problemas que todavía tenemos en Inglaterra y Gales. La disponibilidad de intermediarios para cubrir todo el abanico de destrezas necesarias y las áreas geográficas. En ese sentido hay todo tipo de dificultades. Nunca vamos a tener suficientes facilitadores procesales, no vamos a tener suficientes personas para cubrir la demanda y seguimos formando a gente, pero luego hay mucha gente que abandona y tratamos de encajar las personas con las habilidades necesarias. Hay gente que no trabaja con niños menores de 5 años, hay gente que no trabaja, por ejemplo, con un tipo de problemas concreto. Y también hay regiones geográficas. Yo creo que eso también va a ser un problema en España. Es un país grande y de alguna manera tendréis que encontrar una forma de hacerlo. Yo recuerdo que hablando con un abogado de Australia hace unos años me decía, ¿cómo hacemos un esquema como el vuestro en Australia? Tenemos estados enormes, no podemos tener un intermediario con todas las habilidades, trabajando en todas las ciudades, en todos los estados, es demasiado grande. ¿Cómo podemos hacer que funcione en nuestra propia jurisdicción? Esa es una pregunta que cada estado y cada país tiene que plantearse. ¿Cómo hago yo que esto funcione para mí? Luego, la retención de esos intermediarios. No tengo cifras aquí ahora mismo, pero hay que cuidar los recursos. Si analizamos, vemos que hay un impacto considerable, no nos sorprenderá nada, por el trauma. Hay muchos intermediarios que son gente vulnerable y entrevistamos a mucha gente con dificultades y, por ejemplo, hay delitos sexuales, abusos sexuales, violencia, han presenciado asesinatos y demás. Y todo eso va a tener un impacto también en los abogados, va a tener también en los miembros del jurado, en los jueces, en los intermediarios, claro, como en todos los demás, en los policías también. Así que hay que cuidar a esa gente
y si uno gestiona uno de estos planes hay que pensar en ese impacto. Ese es uno de los problemas fundamentales que hay que señalar y que se está convirtiendo más en un área que está siendo objeto de debate ahora mismo en Inglaterra y Gales. Luego, el efecto también en la situación de empleo. Todos trabajamos para el Ministerio de Justicia, pero todos somos autónomos en realidad y tenemos problemas para establecer contacto con los agentes de policía. Se nos remite a ellos y a ellos se les remite a nosotros, pero no somos capaces de entrar en contacto porque unos están en un curso o tienen una baja anual o una baja sabática o un año sabático, y a veces hay problemas también para simplemente establecer contacto con el resto de las áreas, de las partes interesadas. Luego, algunos de los tribunales, por ejemplo, hay algunos intermediarios que tienen ya los días reservados para meses. Si le preguntas a una persona para mañana o para la semana que viene, te puede decir que no. Así que vas a tener que saber cuándo necesitas a ese intermediario, no lo puedes dejar para el último momento tampoco. El estatus profesional, me remito a John Taggart, que está en la Universidad del Norte de Inglaterra, y él pregunta cuál es el estatus profesional de los intermediarios, y estamos desarrollando eso a escala internacional. Y creo que es un documento interesante, un ensayo interesante, porque creo que puede abriros muchas áreas para pensar, ¿no? ¿Cuál es el estatus profesional de estos intermediarios o facilitadores? Y también muy importante aquí es mostrar que tienes una serie de paladines, digamos, de personas que son como embajadores, ¿no? Que promocionan. Necesitamos, por ejemplo, jueces de alto nivel, altos cargos de la policía, fiscales, abogados. Pueden ayudar mucho todos ellos y es necesario tenerlos de nuestro lado para convencer a las personas que tengan más dudas sobre el papel que podemos desempeñar. Necesitamos gente que esté en posiciones de poder y que realmente convenzan a los demás de que no sé cuál sería la traducción de eso, pero esa es la idea, tratar de convencer a los demás. Y otro desafío es asegurarse de que la policía, los abogados y los jueces entienden que les puedes ayudar también a ellos en su trabajo. Hay una encuesta y que se lanza cada cierto tiempo, y hay gente que piensa en muchos casos que somos un obstáculo, somos un estorbo, y tenemos que remarcar todo eso. Estamos ahí para ayudar en el proceso, estamos a ayudar a las personas a hacer las preguntas que quieren preguntar. No estamos ahí para impedir que pregunten nada. Y creo que es importante enfatizar que hay que ser imparciales en esta función que desempeñamos. Pero ahora están saliendo la traducción, pero bueno, estarán en el documento que se os entregue. Voy a daros unos segundos para que veáis un poco lo que he venido diciendo. Y también para recuperar el aliento. Pero bueno, hay dos cosas. Yo creo que son extremadamente importantes cuando evaluamos a las personas y cuando hacemos entrevistas. Por ejemplo, ralentizamos el suministro de información. Cuando actuamos como facilitadores tenemos que ir un poco más despacio, tenemos que ralentizar el ritmo. Y otra muy importante es utilizar preguntas breves, preguntas cortas, trozos de información, pedazos de información fácilmente asimilables. Y si todo el mundo hace eso, con o sin la presencia de un facilitador, todo ello va a ayudar a cualquier persona con la comunicación. Y continuamos. Un gran desafío que persiste todavía. Si cuando completamos la evaluación de la comunicación y damos asesoramiento a los entrevistadores, puede que no intervengamos demasiado luego ya en ese interrogatorio. Si hacemos una buena evaluación, una evaluación exhaustiva y damos los consejos necesarios, luego no vamos a tener que intervenir mucho. Eso puede ocurrir porque hemos hecho la fase de planificación, hemos hablado con los policías durante la investigación, pero cualquier persona que mire ese vídeo del interrogatorio puede mirar y dice, este facilitador o ese intermediario no ha hecho nada. Se sentó ahí y no hizo nada.
Y tenemos que tener una respuesta para eso, porque eso ocurre también en los tribunales y los jueces pueden decir, este intermediario no ha hecho nada, ha estado ahí sin más. Es que hemos hecho mucho trabajo de campo, mucho trabajo previo, mucha planificación, mucho asesoramiento previo sobre la forma de preguntar, las preguntas que hay que hacer. Y estamos ahí. Lo importante también es que estamos ahí, la presencia por si surge un problema de comunicación del que nadie sea consciente, ni siquiera nosotros. Estamos constantemente evaluando la comunicación a lo largo del interrogatorio y a lo largo del juicio. Nunca paramos porque hayamos presentado un informe. Eso es constante, en la valoración de la comunicación. Estamos siempre buscando posibles errores o posibles malos entendidos en la comunicación. Ese es el papel que nosotros desempeñamos. El segundo gran desafío es el acceso equitativo a la financiación, y la pregunta es si hay una prestación justa e imparcial de un servicio de intermediación para a una persona vulnerable que tenga necesidades de comunicación y que asiste a un tribunal dependiendo de su papel. Es decir, si son demandantes o demandados o víctimas o testigos, ¿tienen todos el mismo acceso a la justicia? Esa es una pregunta que tenemos en Inglaterra y Gales. Y hay una percepción entre los intermediarios o facilitadores procesales de que es más habitual que le den un facilitador a las víctimas o a los demandantes y que luego también si se señala a uno de estos facilitadores son más reacios a nombrar un intermediario para todo el proceso, ¿no? Y para someter todas las cuestiones, pero los facilitadores van a decir, ¿qué pasa? Si están ahí y escuchan todo el procedimiento y no entienden tampoco a los testigos o las pruebas que se presentan contra ellos, las declaraciones, ¿cómo los subes luego al estrado para hacer una pregunta si no han entendido nada de lo que ha ocurrido antes? Esa es una conversación también importante que hay que mantener. Bueno, las competencias fundamentales para el facilitador profesional, la asertividad es fundamental. Cuando uno sale ahí tiene que interaccionar con policías, en comisarías, con tribunales, hay que ser asertivo, hay que conocer nuestro papel, saber lo que estás haciendo, tener resiliencia. La resiliencia también es muy importante. Ser resiliente, puedes parecer cansado, puedes tener la sensación de que nadie aprecia tu trabajo, puedes puede realmente salir dañado de esa situación, y hay que ser consciente de todo eso, hay que cuidarse, hay que tener paciencia también. Hay que ser muy pacientes cuando decimos las mismas cosas una y otra vez a la gente y no parece que nadie esté prestando atención. Continuar reflexionando en todo momento sobre tu práctica profesional, sobre tu ejercicio de la profesión. Yo creo que es muy claro, ¿no? Conseguir aprendiendo. Podría haberlo hecho mejor, debería haber intervenido, debería haber hecho esto, no debería haber hecho esto. Seguir siempre reflexionando. Ser totalmente transparente con lo que hacemos. Y cuando yo digo demostrar activamente nuestra imparcialidad, yo creo que si uno establece relaciones estrechas con abogados o con policías y si se percibe que uno está estableciendo esas conexiones estrechas, la gente te puede alinear a un lado del sistema de justicia. Y en Inglaterra y en Gales es muy importante que mantengamos nuestra imparcialidad. Eso es tremendamente importante. Y cuando yo estoy en un tribunal, yo me aseguro de no dar la impresión de ser demasiado amistoso con una de las partes. Quiero mantener la distancia y mostrar mi imparcialidad en todo momento. Y no puedo recalcar lo suficiente lo importante que es tener una buena red de apoyo entre los compañeros para poder descargar un poco y poder desahogarse y poder compartir dudas, problemas, y también el procesamiento, digamos, de material complicado, ¿no? Material estresante. Evidentemente todo está anonimizado, pero también a veces hay que descargar, ¿no? Un poco. Vale. En Inglaterra y Gales tenemos un código de procedimiento, ¿no? Un código de conducta. No sé si se ha desarrollado aquí. El sistema de justicia en Inglaterra y Gales exige que tengamos formación, una formación formal, digamos. Tenemos que demostrar constantemente cada año que seguimos desarrollándonos profesionalmente, mostrar que asistimos a conferencias como esta, mostrar que hemos leído cosas, que hemos
que estamos al día de lo que está ocurriendo y de los últimos avances. También tenemos unas reglas de procedimiento que podemos hacer cuando alguien hace algo y no sabe si lo está haciendo correctamente, puede tener un libro donde mirarlo. Tenemos un código de conducta y luego un consejo de garantía de calidad que puede investigar cualquier queja. Si hay alguna queja, esa puede pasar por el Consejo de Garantía de Calidad para investigarla. Yo creo que el sistema de justicia penal y también otros tribunales en Inglaterra y Gales se sienten un poco reconfortados de que nosotros no estemos por ahí por nuestra cuenta haciendo reglas sobre la marcha y que no podamos rendir cuentas. Es importante que rindamos cuentas y que... creo que he hecho algo mal. Vale. Bueno, es para probar mi resiliencia esto y mi paciencia, para ver qué tal voy. Y tenemos unas plantillas para información normalizadas, estandarizadas. Si alguien toma uno de nuestros informes, está familiarizado con el formato que solemos utilizar y eso facilita mucho las cosas. Lo importante es que tenemos que tener mucho cuidado de cortar y pegar de una persona a otra. Tienen que ser individualizadas las evaluaciones. Los vas a perder y vas a perder el poder que tienes como facilitador de la comunicación si cortas y pegas informes que los tribunales y los policías leen una y otra vez y te dicen, tú no has hecho una evaluación individual, sino que estás copiando una y otra vez lo mismo. Eso hay que tener mucho cuidado. Nuestras evaluaciones, las de los intermediarios, incluyen esto, recopilar información sobre antecedentes. Así que hacemos enlaces si hay algún informe o de trabajadores sanitarios, de trabajadores de otras instituciones, también observaciones generales. Desde el momento en que conocemos a una persona, empezamos a evaluarlos. Si los conocemos en el vestíbulo de una comisaría o donde quiera que estemos, los evaluamos desde el principio, la comunicación, cómo dicen hola, si es que lo dicen. Y también es interesante, ellos me evalúan también a mí, no os creáis. Y yo, por ejemplo, con gente vulnerable, yo he hecho informes inmediatamente, cosas que ellos han visto en mi lenguaje corporal, en mi forma de comunicación, y me dicen, mira, no, te voy a dejar que me hables porque me parece bien. Y eso lo noté nada más conocerte. No, así que nosotros siempre también somos evaluados por ellos, aunque no lo creamos. Y luego hay que practicar la atención y la escucha activa. A veces hay que escuchar durante media hora. Es importante la regulación emocional, cómo manejan la ansiedad, el pánico, el estrés, la ira. Evidentemente nosotros evaluamos su comprensión del lenguaje hablado, cómo utilizan también el lenguaje ellos mismos y también sabemos que la gente puede ser capaz de hablar contigo y utilizar el lenguaje, pero no quiere decir necesariamente que entiendan ese lenguaje. Eso es enmascaramiento del que hablaba. La gente puede aprender frases o palabras, utilizarlas de una forma que parece profesional y quizá no nos demos cuenta de que en realidad su comprensión de las palabras que utilizan no es exactamente la correcta, puede ser muy deficiente o limitada. Así que es necesario la inteligibilidad, la lectura y escritura, el dibujo, la comunicación no verbal también. Y luego el uso de sistemas alternativos de comunicación. Si, por ejemplo, tienen equipos electrónicos o aplicaciones en los teléfonos. Yo he evaluado a gente con autismo, por ejemplo, que no son verbales, sino que utilizan una aplicación para traducir. Así que yo hago una pregunta en mi evaluación y ellos responden a través de una aplicación en un iPhone. Ellos no hablan, no se manifiestan verbalmente. Así que es muy importante recordar que la comunicación no es solo la comunicación verbal. Supongo que no hace falta que lo diga, pero la comunicación tiene que utilizarse en el sentido más amplio de la palabra. Ya sea una aplicación en un teléfono, ya sea algo más técnico, escribiendo las cosas, dibujándolas, no importa cómo obtenemos la información o cómo llevamos a cabo la comunicación. La comunicación es mucho más amplia y yo creo que todos sois conscientes de ello. Luego también tenemos que determinar si hay algún problema de trastornos de salud mental o alteraciones de la percepción, por ejemplo, alucinaciones y demás. Si, por ejemplo, les estás haciendo una pregunta y ellos están oyendo voces, hay una competencia entre las distintas demandas y no sé cuál es la traducción de
español a inglés. Eso os puede dar una idea un poco de lo que es la carga cognitiva que ellos sufren, ¿no? Quizá muchos lo estáis experimentando ahora mismo. Es difícil estar escuchando y además cansa. Cualquier otro factor que afecte a la comunicación, por ejemplo, la medicación, la hora del día a la que la toman, eso tiene un impacto en la comunicación, el abuso de sustancias y luego si nos quieren allí, quieren que les ayudemos o no. Seguimos. El impacto de nuestra valoración y de la intervención. Esto lo voy a resumir en una frase y así avanzaremos más rápidamente. Esta es otra evaluación. Cuando estás en una evaluación o una facilitación procesal, estamos hablando con personas que quizá tienen dificultades en el colegio, que lo pueden ver como un examen y que no les gusta que les estés evaluando, no quieren parecer tontos, no quieren que suspender tampoco. Así que hay que recordar que en Inglaterra y Gales utilizamos muchos métodos informales, no necesariamente los formales. Tratamos de recabar información de la manera que sea, desde la primera reunión. Los observamos cuando hablan con la policía, cuando hablan con los abogados, sacar esa información de una forma informal, digamos, para evitar los problemas de autoestima, los problemas de vergüenza y demás cuando estamos evaluando personas. Y otros problemas, otras cuestiones de las que tenemos que ser conscientes son las influencias ambientales. Yo sigo todavía recabando cosas que la gente no percibe, las distracciones, los ruidos. Para la gente que tiene problemas sensoriales, puede ser importante los ruidos o demás, o los desencadenantes. Hay gente que tiene trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, hay ruidos, hay olores que pueden sobre todo, puertas abiertas, por ejemplo, si la gente han sido atrapados, digamos, ¿no? Una puerta abierta puede ser importante para que se comunique mejor, tener la puerta abierta para que no se sienta atrapado. Y si están atascados con eso, quizá va a perturbar la comunicación a lo largo de todo el proceso. Luego, distinguir la función del intermediario respecto de la de una persona, de un trabajador de apoyo emocional. Eso es muy importante. En los tribunales, por ejemplo, te dicen, usted convénzanos de que le necesitamos, te dicen, ¿no? Y no a otra persona para apoyar a esta persona emocionalmente. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Voy a ir un poquito más rápido, pero vais a recibir las diapositivas. Pensando en la dinámica, pues si hay intérpretes, por ejemplo, implicados, y si tienes trabajadores de apoyo también, emocional, implicados, también es importante. Luego, nuestro papel antes del interrogatorio, durante el juicio y en la vista. Por ejemplo, podemos usar ayudas a la comunicación, por ejemplo, a través de post-its. Nosotros, si vamos a intervenir durante el interrogatorio, si es que es necesario, ya sea en el tribunal o sea en la comisaría, esto también es importante, es una parte fundamental. Lo que digamos, lo que se haya acordado, nosotros vamos a tener que intervenir si hay un problema de comunicación o hay probabilidades de que se dé un malentendido. Eso es fundamental en nuestro cometido. Luego tenemos segundos para determinar si intervenimos o no. Es así de sencillo. Hay momentos en los que yo he estado desempeñando esta función en un tribunal y me pregunto, ¿intervengo? ¿No intervengo? Y tienes una oportunidad, son segundos. Lo que voy a decir va a ser interesante, pero si te has perdido algo, no sigas sobre ello, porque entonces te vas a perder lo siguiente. Continúa. Si lo has saltado, vete por lo siguiente y no seas duro contigo mismo. Mantente en lo que está ocurriendo en cada momento. No te vayas hace 5 segundos. Y voy a dejar todo esto aquí. Luego, mantener unos ciertos límites, que es fundamental. Yo soy psicólogo forense y hago trabajo pericial también, pero cuando soy intermediario, yo no soy un psicólogo ni soy un perito, un testigo perito. Tengo que ser consciente en todo momento de mantener los límites de lo que estoy haciendo en cada momento, no dejarme llevar. Luego, las lagunas de conocimiento. Evaluamos a un testigo vulnerable de la misma forma. Por ejemplo, tenemos varios facilitadores procesales que van y hacen un trabajo. Importa
cómo hagamos la evaluación, si todos obtenemos la misma información necesaria para asesorar al tribunal. Esa quizás es una pregunta que os hagáis, ¿no? Todos intervenimos en los mismos puntos, en los mismos momentos, en una entrevista, un interrogatorio policial o judicial. Esto no es una ciencia exacta, ¿no? Y necesitamos también un poco de evaluación subjetiva y también necesitamos más investigación científica sobre el tema. Algunas opiniones positivas de policías sobre eso. Eso voy a dejar que lo leáis vosotros más adelante. Y voy a revisar estas partes, que los retos y las recompensas. La recompensa, la gratificación es increíble, es increíble. Hacer este trabajo realmente se puede disfrutar y uno se siente muy recompensado. Después de 16 años haciendo esto, siendo un facilitador procesal, yo sigo aprendiendo, aprendo a diario y cada día desarrollo mis habilidades. Nunca creáis que lo sabéis todos porque no, es imposible. Yo estoy aquí hoy y aprendo todos los días. Si alguien os dice que han sido formados como abogados para intervenir con personas vulnerables, pues está muy bien. Hay muchos abogados que tienen esa información, pero no os volváis complacientes. Puede que no sean tan buenos como ellos creen que son y hay que estar siempre vigilante. Hay que tener siempre presentes, hacer tu propia evaluación, no fiarte o no confiar demasiado en ellos. Hay que ser consciente de que todos tienen sus propias ansiedades, también los abogados. Hay un abogado, por ejemplo, hace años que me dijo, no me avergüences delante de mis compañeros y delante del juez. Así que hay que ser muy sensible con quién estoy. Ellos pueden también tener sus propias ansiedades, sus propias limitaciones y sus propios miedos. Y eso hay que tenerlo también siempre presente. Ya casi hemos llegado, son 2 minutos más. Y luego reconocer los límites de lo que podemos conseguir y reconocer también que yo no soy responsable de los posibles déficits que hay en las distintas organizaciones y sistemas. Mis compañeros se toman este papel tan seriamente que quieren mejorar el sistema ellos mismos. Y yo no lo hago. Yo sé que hay una limitación a lo que nosotros podemos hacer. No podemos quemarnos luchando contra un sistema que no me ayuda y que no voy a poder cambiar. Evidentemente, yo agradezco y doy la enhorabuena a los compañeros que intentan cambiar el sistema, pero hay que tener mucho cuidado porque puede ser una tarea imposible. Y luego creemos que publicitar, digamos, lo que hacemos en las redes sociales, asistiendo a conferencias, haciendo networking, publicaciones académicas profesionales y también seguir promoviendo la formación y el trabajo que hacemos. Y luego facilitar la comunicación tiene unas demandas cognitivas. No importa si llegas a casa un día y estás agotado, quiere decir que has sido exhaustivo en tu trabajo y ocurre. Uno que acaba agotado. Y luego el número 8, no sabemos si cuál es el impacto que puede tener la simple presencia de un intermediario en la comunicación con una persona. Simplemente, aunque no intervengamos, nuestra presencia y el que ellos sepan que nosotros vamos a intervenir si algo se complica o se vuelve confuso, eso les va a ayudar ya a comunicarse en muchos casos. Esos son los 8 puntos y los 3 puntos que quiero que no olvidéis es poner en marcha este papel de facilitador tan pronto como haya un sistema y que tengas la oportunidad de hacerlo, porque si no vas a perder la confianza. Y esto es un problema en la tasa de retención. Si no empiezas a trabajar tan pronto como puedas, vas a perder la confianza y necesitas mantener esa confianza, seguir desarrollándola, ser autocompasivos, ser buenos, no ser duros con nosotros mismos. Es muy fácil ser demasiado críticos y tratar y sacar el máximo partido del apoyo de nuestros compañeros. Esos son mis consejos fundamentales, mis detalles de contacto, las referencias sobre todo. Todas las referencias están aquí al final del documento. Y simplemente quiero señalar otras 2 diapositivas y luego me voy a detener para las preguntas. La primera es que aquí hay un enlace a los principios de Méndez. El principio 3 es sobre las vulnerabilidades, las investigaciones y los interrogatorios, echando un vistazo si queréis, porque es muy interesante. Y luego hay otra organización que se llama COST. Echad un vistazo también a esta diapositiva si tenéis tiempo,
porque ellos son los que implantan o ponen en práctica los principios en Méndez y básicamente ellos lo que quieren es crear una red de personas en Europa y en toda Europa y más allá. Eh, España ya es miembro de esa red y ellos tratan de crear y crear una red y creo que hay dinero para oportunidades de networking para tratar de promover esos interrogatorios asistidos y tratar de promover nuestro papel. Esta es mi presentación. Creo que más o menos he terminado a tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad y por escucharme. Gracias. Thank you so much, Brandon. Has been a wonderful Muchas gracias. Ha sido una presentación extraordinaria, pero vamos a tener preguntas, así que por favor quédate ahí. 5 minutitos para hacer preguntas. Are you listening to the translation? ¿Escuchas a la traducción? Okay. Tenemos a nuestros compañeros Óscar y Antonio, así que es el momento ahora de hacerle las preguntas que queramos a Brendan. Tenemos 5 minutitos y también a través de Zoom, que las está recogiendo nuestra compañera Zara. Tenemos una pregunta por aquí. Hola, muchas gracias. Lo primero, interesantísimo. Y yo quería saber si para actuar como facilitadores con personas con discapacidad solicitáis el consentimiento de la persona con discapacidad para actuar como intermediarios. Sí, gracias por la pregunta. Sí, necesitamos consentimiento. Hay que tener consentimiento. Es realmente una pregunta muy, muy importante y muy interesante. Y me han pedido anteriormente también evaluaciones para ver quién necesita un facilitador procesal. Y puedo ver, al hablar con ellos, que tienen dificultades de comunicación, pero se han negado a trabajar conmigo como facilitador procesal y he tenido que apartarme y no hacer la evaluación porque no han dado su consentimiento a esa evaluación. Y es una situación muy complicada. Sé que se beneficiarían de un facilitador, pero no quieren que esté allí, así que sí, hay que tener consentimiento, sí. Y la segunda parte es, llegada a esa situación en la que no se ha podido actuar como facilitador, ¿conoce usted si ese procedimiento ha sido declarado nulo porque la persona no ha tenido la defensa correspondiente y se ha encontrado en una situación de indefensión, o el procedimiento sigue adelante sin su intervención y probablemente una condena? Sí, creo que empieza a ser muy técnico en los temas, pero en ese caso el abogado, bueno, en este caso se acusaban de un... bueno, en ese caso el caso va a seguir. Ha habido una valoración de peritos y se ha dicho que tienen la capacidad de acudir a los tribunales y ser juzgado, así que ha habido un informe de un perito que puede hacer eso. Y el abogado en ese caso va a seguir adelante con el procedimiento sin mi presencia. Espero que el tribunal ajuste la comunicación, espero. Pero no puede decir vas a tener un facilitador, ¿no? En Gales, Inglaterra no funciona así. Muchas gracias. Tenemos tiempo por aquí. En primera fila, Óscar. Gracias. Bueno, enhorabuena, Brendan, porque ha sido muy interesante. Yo la pregunta que quería hacer era en relación a las diferentes... Has hablado de un rango muy diferente de necesidades que pueden tener las personas, ¿no? Debido a, bueno, pues al proceso al que se enfrenten o a las características personales. Y me gustaría que, si podías, hablaras un poco más de esa especie... No, me ha parecido entender que no todo facilitador atiende cualquier caso, sino que va un poco en función de esas capacidades que tiene el facilitador para satisfacer las necesidades concretas de esa persona. Sí, creo que he entendido la pregunta, pero se habla de la complejidad de los casos y las comorbilidades. Es muy poco habitual. Ocurre, pero no suele llegar el caso en el que alguien tenga una discapacidad
y nada más, ¿no? Una discapacidad de aprendizaje y nada más. Muchas veces me llegan los casos en aquellos que tienen ansiedad, trastorno bipolar, a lo mejor tienen depresión, a lo mejor tienen esquizofrenia, psicosis. Puede ser realmente un caso muy complejo y, por lo tanto, en Inglaterra y en Gales tenemos cuidado con solamente aceptar los casos para los que estamos cualificados. La mayoría de los facilitadores en Inglaterra y Gales ahora saben que la mayoría de las personas entrevistadas por la policía van a tener un trauma. Muchos de ellos van a sufrir un trauma, ¿no? Así que ahora todo el mundo está intentando capacitarse en temas relacionados con traumas, pero sí que tenemos la oportunidad, ¿no? De decir, si yo trabajo con alguien y creo que mis habilidades no son suficientemente buenas como para actuar como facilitador con esta persona y creo que hay otra persona que puede hacerlo, en ese caso puedo devolver el caso y decir, no, tiene que hacerlo otro facilitador. Y existe también la posibilidad quizás de co-trabajar con alguien en un caso. Es decir, si yo no trabajo con, por ejemplo, niños de 10 años, pero hay un niño de 10 años que tiene problemas de salud mental importantes, podría trabajar con otro compañero que trabaje con niños de 10 años y yo le puedo apoyar con mis conocimientos relacionados con la comunicación y los trastornos de salud mental. Así que existe la posibilidad de colaborar. Espero haber contestado a la pregunta, pero luego podemos hablar más al respecto. Tenemos tiempo para una última pregunta, Antonio, por ahí hacia el fondo. Muchas gracias, Brendan, por la jornada. Yo le quería preguntar, en el momento de la toma, por ejemplo, en la fase policial, cuando la persona tiene que acudir a tomar declaración, pero la fase ya previa al juicio y tal, ¿ahí también puede intervenir el intermediario o no interviene en la toma de declaración o en las diligencias policiales? No sé si ahí también puede intervenir. Perdón, creo que hablamos de... Es posible que hablamos de imparcialidad. Aquí es posible, ¿no? Así que la idea, y tal y como funciona el sistema, es que la policía me invita a hacer una valoración sobre comunicación. Yo hago esa valoración y en ese caso sí que estaría en el interrogatorio. Estaría haciendo mi intervención porque yo soy el que evalúa las necesidades de comunicación. Y tengo ese conocimiento. Y después también ayudaríamos en el caso de que vaya a los tribunales. Y probablemente sería el mismo intermediario, si es posible y si los recursos lo permiten. Y por eso tenemos que señalar que tenemos que tener un papel imparcial, ¿no? Tenemos que mantener esa separación. Porque mi papel es valorar la comunicación e intentar dar algo de continuidad a esa persona vulnerable, si es posible, porque tenemos demasiadas personas diferentes, ¿no? Y algunas hacen la valoración de comunicación, algunos van a los tribunales, otras personas hacen los interrogatorios. Y si eso es así, añade más injusticia para esa persona vulnerable, ¿no? Espero haber entendido bien y haber abordado bien la pregunta. Gracias. Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más preguntas. Muchísimas gracias, Brendan. Ha sido un placer escucharte, ha sido una maravillosa presentación. Y ahora es el momento de escuchar los resultados que hemos conseguido en el proyecto que hemos impulsado desde el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Bueno, antes, mientras baja, yo creo que se merece un aplauso.